por venir. Lo primero me voy a presentar, soy Laura Olías, periodista del diario.es. Hemos venido hoy a un acto organizado por la Secretaría de Juventud y Nuevas Maneras de Trabajo de Comisiones Obreras y de la Fundación 1 de Mayo, que han titulado La cuestión juvenil de la brecha al pacto generacional. Lo primero voy a presentar también a las personas que nos acompañan esta tarde y que son las que van a protagonizar el debate. Todas ellas tienen currículos muy amplios, así que les voy a sintetizar y ya pido perdón por todo lo que me dejo fuera. Una es Sordo, secretario general de Comisiones Obreras desde 2017, disculpad. Es diplomado en graduado social, trabajó en el sector de la industria de la madera y dentro de la organización, en realidad estuvo bastante presente en la cuestión juvenil como secretario de Juventud de Comisiones Obreras de Euskadi, como su cargo en el resto de secretarias generales. Clara Ramas es doctora europea en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora postdoctoral, sobre todo centrada en reflexiones actuales de más, formas políticas contemporáneas y teoría crítica. Ha publicado recientemente Fetiche y Mitificación capitalistas. Y es lesbiana, periodista de La Vanguardia desde 1991, tras pasar por medios como El Mundo, Televisión Española del País. Además es colaborador de numerosos medios y de tertulia de actualidad política y fue corresponsal de La Vanguardia en Italia entre el 97 y el año 2000. Actualmente directora adjunta del diario. Bueno, voy a explicar muy rápidamente cómo estructuramos el acto para que os hagáis una idea. En primer lugar tendrán los tres ponentes 3 intervenciones iniciales de unos 10-15 minutos, así que os pido que más o menos os acerquéis al tiempo. Y después, mientras ellos hablan, podéis ir anotando preguntas o algunas cuestiones que queráis en las que profundicen en las tarjetitas que tenéis y levantáis la mano y os las van recogiendo y luego me las van a dar a mí para que al fin de las intervenciones haya debate. La idea no, hay que estar aquí hasta las 8:30 no más, así que nada, espero que sea ameno y dé tiempo a hacer un poquito de todo. Voy a introducir brevemente el tema del debate bajo el título La cuestión juvenil de la brecha al pacto generacional, que puede parecer un poco amplio en la Organización de Juventudes de Comisiones Obreras. Luego quería sentarnos a hablar ahora en época preelectoral con temas dándose codazos, algunos más y otros menos importantes. Intentar hablar de manera sosegada algunos problemas que afectan a la juventud, pero que no son problemas de juventud, que son problemas de la sociedad en su conjunto, y ver qué soluciones pueden tener también desde una perspectiva no de enfrentar a sectores de la población, por ejemplo con el tema de las pensiones, del sistema público de pensiones, no abordar el tema desde quién paga las pensiones hoy y quién las recibe, a quién le tenemos que quitar para que reciba más pensión, sino qué sistema de pensión público queremos hoy en un futuro que podremos, que aquí estamos, esperamos, y los que cobran hoy en día nuestros abuelos, abuelas y demás. Así que nada, yo paso primero a Clara. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por la acogida de este debate que me parece tan importante. Y gracias también a todos los que habéis venido y bueno, al resto de los compañeros en la mesa y a Laura por la presentación. Me voy a poner esto para no pasarme de tiempo. Vale. Bueno, yo creo que lo que se preguntaba, ¿no?, cuando nos invitaban a este debate, ¿cuál es la situación de la juventud en este momento de brecha o de tensión entre generaciones y cómo puede reconducirse hacia un cierre de esa brecha? Yo creo que habría que distinguir tanto en las causas como en las soluciones como dos planos, ¿no? Por una parte, un plano más estructural, si queréis, más económico, que tiene que ver con aquella dimensión que Karl Marx, ¿no?, llamaba la ley que rige el movimiento de la sociedad moderna, que evidentemente es una ley económica, y aquí hay como una parte estructural. Y luego creo que hay otra dimensión relacionada con esta, pero no inmediatamente traducible a ella, que es una dimensión más propiamente política y que tiene que ver con cómo se forman los sujetos, los actores y los sujetos colectivos políticos, y que, como digo, obviamente está influida por la primera, pero no hay una traducción, digamos, exacta o automática. Y creo que
en el juego en estas dos dimensiones, tanto en la parte un poco de diagnóstico como en la parte de propuesta, tenemos que movernos. Un par de cosas que yo diría a nivel, ¿no?, como de diagnóstico en esta parte más estructural o más económica, si queréis, aunque bueno, luego seguro que saldrán más cosas, pero creo que es evidente que la situación actual de la juventud no puede entenderse sin los cambios generales que ha habido en la coyuntura de todo el modelo de sociedad y de trabajo, ¿no?, que viene dándose desde la crisis realmente del estado de bienestar, ¿no?, que había pervivido después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hay en estas últimas décadas es una transformación del modelo de trabajo en su totalidad, realmente es una crisis general del modelo de acumulación capitalista, esto es así de claro, y el pacto o equilibrio más o menos que se logró alcanzar entre el lado del capital y el lado del trabajo en el estado del bienestar es un pacto que se ha venido abajo y se ha roto. Como todos sabemos, esto ha dado lugar a una economía globalizada, deslocalizada, con un fuerte componente de capital financiero, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las causas que nosotros, o sea, cuáles son las consecuencias de esto que son relevantes para nosotros? Pues bueno, se advierte un movimiento bastante claro de mayor demanda de trabajadores como muy cualificados, ¿no?, para los ámbitos de lo tecnológico y lo científico, y al mismo tiempo todo un sector de trabajo considerado no cualificado, son las partes que más han sufrido el desempleo. Todo esto se ha vertido hacia un sector terciario y de servicios y ha sido un poco los movimientos, ¿no?, de la mano de obra general. Esto en Europa se ha replicado, o sea, lo que en el mundo ha ocurrido, como este movimiento centro y periferia, ¿no?, centro como concentrando todo este trabajo puntero tecnológico y periferia, explotación primero de materias primas y luego economías emergentes, pues esto en Europa se ha dado con una división entre centro-norte de Europa y el sur, que cumplimos un poco pues esa función de proveedores de servicios, trabajo poco cualificado, y el que tenemos cualificado que se nos fuga y se nos va hacia el centro y el norte de Europa. Entonces, bueno, en pocas palabras, es como que podríamos decir que estamos en una crisis como modelo de sociedad que va mucho más allá de lo económico, porque seguimos teniendo el trabajo como elemento vertebrador de nuestra vida social, pero a la vez ese mismo trabajo que hace unas décadas, ya casi un siglo o medio siglo, servía para cumplir, digamos, las condiciones mínimas de bienestar y seguridad, ya no lo hace. Entonces no tenemos otro modelo de organización social, pero tampoco este modelo cubre las condiciones mínimas de bienestar de bolsas de población cada vez más amplias, crece la desigualdad continuamente. Entonces el trabajo ya no es esa fuente de identidad y de seguridad y de certezas para grandes capas de población, y cada vez lo es más de no seguridad, no estabilidad y no poder prácticamente ni siquiera subsistir. ¿Por qué he hecho un poco este mapa, ¿no?, para ver de dónde podemos partir? Bueno, pues porque evidentemente esta situación general del contexto europeo, del contexto económico, del contexto estructural, a los colectivos que más afecta son precisamente a los que menos se han podido insertar en ese viejo orden de estado del bienestar, de trabajo fordista, de estado garantista, etc. Uno de esos colectivos, hay varios, pero uno de ellos por excelencia son los jóvenes. Los jóvenes han sido uno de los grupos sociales que no han recibido esa protección de ese estado o de ese mercado de trabajo estable y con unas ciertas garantías, como se logró alcanzar en la posguerra, y sobre ellos ha caído de lleno toda esta transformación estructural del mercado de trabajo y de las consecuencias que recaen sobre ellos, ¿no? Entonces esto como un poco a nivel de diagnóstico. En el caso de España, digamos, bueno, como ya he dicho antes, por las peculiaridades específicas del lugar que ocupa España, ¿no?, en la economía también europea, pues estos rasgos, digamos, que se recrudecen. Leía el otro día una frase muy buena de David Harvey, que decía: el capitalismo no resuelve o no cierra sus crisis, las traslada. Y esto es un poco lo que creo que ha pasado, ¿no? O sea, desde los años 70 en España se viene protegiendo a las capas de población más adultas con una serie de derechos laborales, garantías, derechos sociales garantizados, etc. Pero, digamos, a costa de ir precarizando cada vez más a los que veníamos detrás. Entonces, o sea, esta situación finalmente no puede prolongarse hasta el infinito, y creo que los últimos 10 años, por decir, desde 2008-2010 hasta la actualidad,
se ha visto como ese cierre era falso y se está dejando la población española atravesada por una serie de brechas. Una brecha económica, una brecha territorial, una brecha de género también, y también una brecha generacional, que es la que tratamos de comentar hoy, ¿no? Esto deja de nuevo un mercado de trabajo muy dualizado. A varios estudiosos, ¿no?, han hablado de esta distinción entre los insiders y los outsiders. Habría capas de la población que están como dentro del mercado de trabajo y tienen una serie de garantías de estabilidad, como digo, y en cambio otros, como los jóvenes, pues están arrojados a la precariedad y a la desprotección más absolutas, ¿no? Pensemos en el crecimiento de la temporalidad, de la precariedad de los contratos, etc. Bueno, tenía aquí algunos datos, tampoco los voy a decir todos, pero simplemente porque tengamos un poco una referencia, ¿no?, desde hace 10 años, ¿vale? De 2009 hasta aquí. Hace 10 años, jóvenes que se dedicaban solo al estudio eran un 22%, ahora son casi un 50%. O sea, la gente no tiene trabajo y tiene que formarse continuamente. La edad media de emancipación del hogar familiar en Suecia y en Francia están en torno a los 20 y pocos años. En España, como ya sabemos, son 30. Solo un 20,5% de personas menores de 35 años puede subsistir totalmente por cuenta propia. O sea, en fin, la edad media del matrimonio se retrasa, la natalidad baja, los jóvenes considerados población activa disminuyen también. Entonces, todas estas cifras nos hablan de una situación muy clara, ¿no?, que es que, como digo, la crisis de los últimos años se ha cebado específicamente con el colectivo de los jóvenes, la etapa juvenil se alarga y sin condiciones de estabilidad laboral, vital ni social de ningún tipo desde el que, generar como algún tipo de proyecto, ¿no? Veía otro dato también, que si hace 10 años el 77% de los españoles pensaban que el Estado no hace lo suficiente para ayudar a los jóvenes, ahora son, bueno, ahora no, datos de hace un par de años, pero hace un par de años son ya el 93%. O sea, como país tenemos todos, yo creo, la conciencia de que no se está haciendo lo bastante por ayudar, ¿no?, al colectivo joven. Y bueno, el segundo aspecto desde el que podemos ver la cuestión esta, ¿no?, de la brecha generacional y la situación de los jóvenes, decía antes que tiene también que ver con cómo esto se traduce al aspecto político, ¿no? Pues decir, bueno, vale, todos estos datos sociológicos y económicos están bien, nos hablan de una realidad, pero ¿qué consecuencias tiene eso o cómo se traduce a la práctica de la política? Bueno, en general se sabe que la población joven tiende a ser menos activa a nivel de voto, ¿no?, de participación en elecciones. En el caso de España ha sido un poco paradójico porque, bueno, desde la caída, ¿no?, del régimen bipartidista tradicional y con el auge de Podemos y también de Ciudadanos, pues el voto joven parece como que se ha activado un poco. También en los últimos 10 años marcan las estadísticas que el interés de los jóvenes por la política crece, o sea que parece ser que es una generación bastante interesada y en realidad es bastante importante, aunque ahora que estamos en campaña electoral yo particularmente tampoco escucho hablar mucho de ello, pero leía también esta mañana que en las generales que vienen ahora van a votar 1,3 millones de jóvenes que no han votado nunca, que han cumplido 18 años desde las anteriores. Es bastante gente, vaya, es casi el 6% del censo, ¿no? Bueno, lo que pasa es, claro, cómo movilizar este voto, ¿no?, que tradicionalmente se va a la abstención. Creo que es un problema que no están acabando de enfocar los partidos políticos, no sé qué opináis, luego podemos debatirlo. El PP y el PSOE, desde luego que a priori no parecen demasiado interesados porque el grueso de su electorado pues lo constituyen personas de más edad. Bueno, es una generación, ¿no?, que se define, que ha salido a la calle masivamente con el 8M, que adopta, ¿no?, muchas posiciones progresistas, sobre todo en la parte del feminismo, y bueno, pues habrá que ver, ¿no?, los partidos nuevos cómo movilizan este electorado o si es que les interesa. Otro dato que se vio también en la entrada en Andalucía, ¿no?, con la entrada de Vox, es que, por ejemplo, Vox tiene bastantes dificultades
para movilizar este voto. Ellos sí que han hecho algunos esfuerzos y hemos visto en la campaña, ¿no?, como han hecho bastantes actos específicamente dirigidos al público joven, pero por lo que dicen los datos, el sector, sobre todo el muy joven, de los 18 a los 24, en Andalucía fue como el sector donde más diferencia había entre lo que votaba la población en total y el sector de esa población que había votado a Vox, ¿no? Entonces parece a priori que más o menos a nivel generacional están inclinados potencialmente hacia un voto de cambio progresista, o eso es lo que se podría movilizar, pero una pregunta que dejo un poco para el debate es si esto es posible y cómo, o si es relevante políticamente o no. Otra cosa que quería también decir respecto de este sujeto político, ¿no?, que puede ser la juventud. Es interesante también ver, y esto fue muy, vamos, lo recuerdo como un gran debate del momento, ¿no? Pensemos que esa generación, ahora han pasado ya unos años, pero prácticamente esa generación fue la generación que hizo el 15M, ¿no? Entonces era una generación que no venía de las formas tradicionales de politización, digamos, de las formas tradicionales de identidad política, y que sin embargo pues fue capaz de aglutinar una variedad de inquietudes y de demandas que estaban allí flotando, podemos decir, en la sociedad, y como que no había logrado, ¿no?, solidificarse en partidos o instituciones, digamos, al uso. Esto en un principio trajo mucho debate, ¿no?, porque había gente que podía verlo como que esa indefinición podía lastrar el proyecto, en el sentido de no tener como una línea política suficientemente definida, pero finalmente el hecho es que a nivel de impacto y de movilización pues dejó una huella innegable. No podemos olvidar tampoco, aunque esto no suele subrayarse demasiado en la literatura como sociológica, y es una cosa que sorprende, que el 15M nació y fue impulsado por una plataforma previa que, como recordáis, se llamaba precisamente Juventud sin Futuro. Entonces era el lema, ¿no?, de la manifestación justo anterior a la de mayo, en abril. El lema era: sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo, recuperemos nuestro futuro. Y eran un colectivo de jóvenes, vaya, que ahora muchos están en la política institucional. Pero recuerdo muy especialmente, yo que estaba en esos años, ¿no?, el debate que había como muy fuerte, porque todo esto a su vez venía un poco del ciclo de movilizaciones contra el Plan Bolonia, en el movimiento estudiantil y demás, y teníamos como debates infinitos de si el próximo sujeto que movilizara las calles en España iba a ser el movimiento estudiantil apelando a los estudiantes, o si había que apelar a un concepto más amplio de jóvenes, ¿no? Y estábamos todo el rato peleándonos con esto. El hecho es que ganó la opción, ¿no?, con inteligencia, que vio que el sujeto precario juvenil, más general, más allá de los estudiantes, tenía un potencial político innegable, y bueno, eso es un resultado simplemente que está allí, que es histórico, ¿no?, que es que esta plataforma pues sí que logró movilizar. Entonces quiero decir con esto que, aunque como a nivel sociológico más clásico de voto no sea un colectivo quizás extremadamente activo, o quizás incluso los políticos no buscan movilizarlo, pero su actividad o sus huellas en lo político en un sentido más amplio pues ha sido evidente, ¿no? Vamos, hasta el punto de poner patas arriba la política española. Y ya está. Bueno, iba a decir otra cosa, pero lo dejo para el debate. Nada más, lo dejo ahí. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo no soy experto en la materia, me dedico a la crónica política, por lo tanto llevo 15 años ya en Madrid escribiendo sobre los avatares de la política española y intentando, eso sí, desarrollar un relato sobre la política que vaya más allá del estricto movimiento de los partidos, o lo que yo a veces llamo la política politizada o politizante, ¿no? Es decir, dar un poco los trasfondos sociales, cómo se van moviendo, y por lo tanto en estos 15 años algunas cosas he visto y algunas cosas he reflexionado sobre ello. Quisiera empezar dando algunos datos que convienen, son datos básicos, datos
fáciles, que no memorizamos, que son fáciles de encontrar, pero que nos pueden dar una cierta perspectiva de cómo están las cosas. En 1977, para coger una fecha de referencia, que es el año cero de la democracia en España, la población española era de 36 millones de personas. Era una población con muy poca componente extranjera, y muy pocos inmigrantes. Era uno de los países, uno de los datos que los informes del Instituto Nacional de Estadística destacan, en el 77, era uno de los países del mundo con una menor tasa de inmigrantes extranjeros. Había un poco. Es más, todavía España tenía destacados fuera del país a trabajadores que no habían regresado. De una inmigración anterior, una inmigración de obreros industriales que habían ido a trabajar sobre todo a países del centro y del norte del mundo. La pirámide de edad en aquel 77 nos da un dato que yo creo que hay que retener, sobre todo si lo comparamos con el actual. Los mayores de 65 años representaban el 10% de la población. Las personas entre los 18 y los 35 años representaban entre el 22 y el 23%. Es decir, cogiendo entre las personas con edad de votar, aquí hemos de hacer una salvedad, en el 77 todavía no se pudo votar a los 18 años, la mayoría de edad estaban los 21, y no lo quisieron tocar. Lo quisieron tocar meses antes del referéndum constitucional. Es un dato, permitidme el paréntesis, la Constitución establecía la mayoría de edad a los 18, pero decidieron no esperar a la que entrase en vigor la Constitución, sino que adelantaron por vía de decreto, bajaron la mayoría de edad a los 18 para que más jóvenes pudiesen votar en la Constitución. Necesitaban jóvenes para legitimar la Constitución, pero no les dejaban votar. El decreto se podría haber hecho en mayo o en abril del 77 para poder votar en junio del 77 y no lo hicieron. Entonces, las primeras elecciones se hicieron a partir de los 21 años. Un contingente de jóvenes, entre los que me encontraba yo en estos momentos, no pudimos votar el 15 de junio, el famoso 15 de junio del 77. Pero fijémonos que el contingente joven era mucho más numeroso que el de los mayores de 65 años. Venimos a 2019, la población española, como sabéis, en estos momentos es del orden de los 47, y tantos millones de habitantes, fruto de un crecimiento natural, de la prolongación de la edad de vida y de una tasa de inmigración notable que está sobre el orden de entre el 10 y el 11%. En España, el 10 y el 11% de la población en estos momentos es de origen extranjero. Ese porcentaje en el 77 era muy bajo. Me he olvidado de señalar una cosa que creo que es importante. En el 77 la media de edad de los españoles era de 74,2 años. En estos momentos es de 83,5. Es decir, que 40 años de democracia, no por la democracia, sino por la evolución general del mundo, de la medicina, de las condiciones de vida, etcétera, etcétera, la población, la esperanza de vida en España pues se ha aumentado en casi 10 años, ¿no? En estos momentos he sabido que España es uno de los países del mundo con una de las tasas de esperanza de vida mayores. Los españoles figuran entre los humanos que viven más años. Ahora bien, a lo que vamos, al tema que nos interesa: porcentaje de población mayor de 65 años en la actualidad. Bien, está ya por encima del 19%. O sea, del 10% del 77 al 19%, prácticamente se ha doblado. En consecuencia de los datos que acabo de dar, es decir, el incremento de la esperanza de vida, la
sabido, la población se está envejeciendo y aquí tenemos un dato, o sea, se ha doblado el porcentaje de edad mayor a los 65 años, es decir, hay unas personas que, de acuerdo con la legislación laboral, para cogerlo así, si para entrar en matices normativos, tienen derecho al cobro de la pensión. Porcentaje de personas, de ciudadanos en España en estos momentos que están entre los 18 y los 35 años, 19%, frente al 23% de 65. O sea, yo creo que estos son datos básicos, muy importantes para tener en cuenta la situación actual, para releer adecuadamente, a mi modo de ver, los episodios de la transición. Yo soy un poco disidente de esta corriente que se ha un poco instalado en los términos mayoritarios en los últimos años, de que la transición fue como muy timorata, y yo creo que no fue tanto, entre otras cosas porque los que estaban en disposición de apretar más en aquel momento eran más que ahora. Con el contingente actual de un 19% de gente entre los 18 y los 35 años se hubiese apretado menos. Es un dato a tener en cuenta. Lo que pasa es que es evidente que el ciclo de la vida de las sociedades se mueve en espiral, y cada X tiempo es inevitable y es necesario una revisión en profundidad del pasado, y cuando se acometen revisiones del pasado, estas revisiones tienen casi, pues, obedecen a la dialéctica hegeliana, es decir, que hay que negar aquello que está establecido, y esto es lo que ha pasado. O sea, un relato sobre la transición que se dulcificó y que se amaneró en exceso en España, y presentar la transición como una cosa, en fin, casi mágica, y por lo tanto tenía que venir un relato que impugnase esa visión. Posiblemente iremos evolucionando con el tiempo una cierta síntesis que equilibrará algunas cosas, pero este no es el tema del que nos ocupa. Y he dado estos datos para que tengamos como una visión básica, ¿no?, de dónde venimos y dónde estamos ahora. Dónde estamos ahora hay datos todavía más detallados. Lo que respecta a la cuestión juvenil, que por ejemplo los aportaron hace 3 años José Félix Tezanos y Verónica Díaz, sociólogos. Tezanos ahora es conocido como director del CIS, pero es un hombre con larga trayectoria en los estudios sociológicos. Ha dedicado bastante atención a la cuestión juvenil, y su último trabajo sobre esta materia se titula La cuestión juvenil, una generación sin futuro, entre interrogantes, en el que aporta algunos datos que me parece que vale la pena así muy rápidamente señalar. Este estudio está hecho en el momento, digamos, más crudo, más grave, más difícil de la crisis económica. En aquel momento ellos consideraban que el 70% de los jóvenes españoles de entre 18 y 35 años, en un grado u otro, se hallaban en una situación de precariedad laboral. 70%, en distintos campos. El 54%, esto es un trabajo realizado a través de encuestas, trabajos de campo con una cierta profundidad, 54% empezaban a considerarse ciudadanos de segunda categoría, es decir, empezaban a poner en duda que, pese a que nominalmente fuesen titulares de los mismos derechos que el resto de la sociedad, realmente estuviesen en grado de poder ejercer esos derechos. Como se ha señalado, la tasa de divorcialidad ha bajado extraordinariamente, está a la mitad de las tasas de divorcialidad del 76, 77, la mitad. La tasa de natalidad, este es un dato también ya conocido, es una de las más bajas de Europa, con un promedio de 1,2 hijos por mujer fértil. Y el paro juvenil tiene índices muy altos que en algunas regiones, como es por ejemplo el caso de Andalucía, supera el 60%. Esta era la radiografía de Tezanos y Verónica Díaz, ya digo, hace 3 años, en el momento más
complicado de la crisis. Yo creo que sobre estos datos, si sobreponemos los acontecimientos políticos de estos últimos 4 años, tenemos un cuadro bastante claro. La cuestión es cómo va a evolucionar esto, cuando tener en cuenta que en este periodo de tiempo la situación económica en términos macroeconómicos ha mejorado un poco, en términos estadísticos el empleo ha mejorado, pero sabemos perfectamente que eso no se ha traducido en empleos bien remunerados, es decir, que la precariedad subsiste y que los problemas de expectativa subsisten. Yo, para no alargarme mucho, diría lo siguiente, que esto dibuja eso, o sea, estos datos nos indican que 40 años después de la recuperación de la democracia en España, este país se encuentra ante un problema muy serio, estructuralmente muy serio, porque el ciclo de reposición social está gravemente averiado. Estos últimos 4 años se han caracterizado en el orden político por algo que era nuevo, que no se veía en el tiempo, que era una cierta repolitización de la población juvenil, un mayor protagonismo político de personas jóvenes, que se ha traducido en la aparición de nuevas fuerzas políticas, en un dinamismo político que había puesto en situación crítica a los partidos tradicionales. Mi interrogante en estos momentos es qué tipo de evolución va a tener eso. Evidentemente no quiero hacer ahora pronósticos electorales, porque esto creo que no es mi oficio, pero tampoco, ni siquiera los que se dedican a eso hoy andan muy seguros estos días, pero me da la sensación de que vamos a asistir a una cierta recuperación del peso de los partidos tradicionales en estas próximas elecciones. Que es posible que una de las conclusiones de las elecciones del 28 de abril sea que esta fuerza propulsiva del enfado, de la indignación juvenil, haya perdido velocidad. Y que haya, en estos momentos, se halle en algunos sectores en zonas de desencanto. Y eso, a mi modo de ver, nos conduce a tener que considerar seriamente algunas cosas. Una de ellas es que el planteamiento de que es posible afrontar los próximos años mediante pactos generacionales que no conlleven enfrentamiento explícito entre generaciones, como planteamiento está muy bien y sería lo deseable, pero va a ser difícil. Y hemos de tener presente una cosa, que esto no ha ocurrido. En el pico de la crisis, en España, a diferencia quizá de lo que ha pasado en algún otro país, no ha habido planteamientos políticos ni sociales explícitamente belicosos en lo que se refiere al enfrentamiento generacional. Es decir, no ha habido ningún representante político, ningún sindicato, ninguna organización social que haya salido a la palestra y decir, aquí lo que hay que hacer es coger el presupuesto, destinar más ayudas a los jóvenes para que el que se case y quiera tener hijos tenga más ayudas, para que la inserción profesional y laboral esté más protegida por el Estado, y si hay que reducir un poco, congelar las pensiones, las congelamos. Los jóvenes, en términos políticos, o los representantes, las menos formaciones políticas que se han nutrido de un mayor porcentaje de voto joven, han sido en este aspecto extraordinariamente generosas durante estos años, porque sus planteamientos políticos han sido planteamientos muy de síntesis. La prueba de ello es el apoyo a las movilizaciones que ha habido en estos últimos tiempos en favor de la mejora de las pensiones. Esto, que nos puede parecer la cosa más natural del mundo, quizá no lo sea tanto en los próximos años. En la medida que, si la situación política se estropea, hay señales de que puede estropearse un poco más de lo que ya está. Y que la situación sigue, en términos sociales, sigue atascada, cabe considerar la posibilidad de que empiecen a surgir discursos un poco más críticos, un poco más exigentes y un poco más tendentes al enfrentamiento generacional. Es una cuestión que hemos de considerar. Pero a su vez, y a cabo, hemos de considerar otra cosa, que el peso de la población mayor es muy fuerte.
Entonces os remito al ejemplo italiano. Italia es un país en el que la población mayor de 35 años supera ya claramente a los jóvenes. Italia hoy es un país gerontocrático. Lo que definiría mejor el sistema político italiano no es que si son un poco autoritarios, que si vuelven un poco a fascismo, algunas cosas, no. Es un régimen gerontocrático. Se gobierna, se legisla y se dictan normas para proteger al sector mayoritario del electorado, que son los mayores de 50 años. Esto es un tema y a este escenario podría acercarse España en los próximos años. Sí, pues buenas tardes a todas y a todos. Agradecer al Consejo de la Juventud la disposición para poder celebrar aquí este acto y, por supuesto, a las personas que me han precedido en el uso de la palabra, a Laura por ayudarnos a moderar esta mesa, a Clara y, por supuesto, también a Enrique Juliana, ¿no? Voy a partir de dos afirmaciones, porque además la intervención tiene que ser necesariamente corta, porque yo creo que aquí el espacio de debate y de preguntas coloquio, por decirlo de alguna manera, seguro que aporta a muchísima viveza y muchísima riqueza. Voy a partir de dos afirmaciones que son en las que quería concluir la intervención, así por si no me da tiempo, pues ya las he dicho y luego intentaré justificar lo que voy a decir, ¿no? Primero, que transitar del agravamiento de la brecha generacional hacia una situación de pacto intergeneracional, en mi opinión, está directamente relacionado con transitar de un proceso de fragmentación social múltiple, de segmentación social múltiple que hemos conocido en nuestras sociedades en los últimos años, particularmente desde la gestión de la crisis económica del año que detona en el año 2008, que esta fragmentación múltiple de nuestras sociedades recupere un cierto pacto social, un cierto contrato social. No me voy a extender mucho, lógicamente, en explicar qué condiciones tendría que tener. Ya adelanto que, en mi opinión, si no hay una recomposición también de la política europea, esto va a ser francamente complejo. Y creo que en este momento la dinámica, como digo, de tránsito de la brecha al pacto intergeneracional va a tener que ver con una recomposición general de la situación de brecha social, de segmentación social, a la de pacto, a la de contrato social, ¿no? Yo, antes de entrar aquí a esta sala, ahora intento explicar lo que quiero decir, estaba hablando con el presidente del Consejo de la Juventud y con alguna persona más que estaba. Yo estuve aquí, la verdad que cuando he echado cuentas para atrás me ha dado así un cierto, porque creo que hace ya que estuve aquí 17 años, cuando yo estaba en el Consejo de la Juventud de Euskadi echando una mano en alguna cosita y hice alguna actividad vinculada al Consejo de la Juventud de España, ¿no? Y yo recuerdo el concepto que teníamos de la precariedad laboral juvenil, que ya existía, ya teníamos muchos análisis de por qué la juventud trabajadora en España tenía una situación mayor de precariedad, pero el análisis que nosotros hacíamos entonces era que estábamos en una situación peor en el mundo del trabajo, estábamos en una situación peor en la sociedad, dificultades ya de acceso a la vivienda, a una vida autónoma, a una vida fuera del núcleo familiar, bueno, a una autonomía vital de alguna manera, pero teníamos una especie de concepto instalado que atravesábamos algo así como una mili laboral. Había un periodo de incorporación de la etapa de formación al mundo del trabajo que más o menos se tenía asumido que se daba en una situación de precariedad transitoria que podía durar más o menos años en un país, pues, por ejemplo, donde ya entonces teníamos un 30 y tantos % de temporalidad. Esta temporalidad se disparaba en el segmento juvenil, en la gente que teníamos menos de 30 años. Bueno, pues ese concepto un poco de inserción laboral en términos de precarización, pero muy instalado como que esto era una parte temporal de nuestra vida, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio de paradigma en la sociedad española, que se ha ido introduciendo lentamente, pero se puede afirmar ahora mismo que la situación de precariedad
de nomadismo laboral empieza a ser incluso mayoritario entre los trabajadores y las trabajadoras de este país. Aquella especie de concepto de mililaboral hoy en día se ha extendido a buena parte de nuestro mundo del trabajo, ¿no? Voy a dar alguna explicación de en qué sustento esto y terminaré diciendo que en mi opinión esto está generando, lo creo que lo apuntaba muy bien Enrique y también en la primera intervención, una especie de nueva categoría política. Esta fragmentación social que particularmente sigue afectando a la gente joven está generando una nueva categorización política de la gente joven, de los trabajadores y las trabajadoras de la población joven, en su relación con el marco político, en su relación con el marco de representación institucional y en su relación con los ámbitos de mediación democrática clásicos que hemos conocido hasta no hace tantos años, como que eran básicamente en los que nos sustentábamos los partidos y las instituciones en el ámbito estrictamente político, pues las organizaciones sindicales en el ámbito laboral, los movimientos sociales clásicos en otros ámbitos algo más vinculados pues eso, a la problemática social. Bueno, todo esto en cierto modo se ha transfigurado en los últimos, desde luego en la última década y yo casi diría en el último lustro largo en la sociedad española. Y yo lo que aventuro es que seguramente, pues un argumento un poco clásico, la conformación de las relaciones de poder y de distribución de renta en el ámbito material acaban generando una repercusión en el ámbito de las representatividades colectivas, de la legitimidad política, de las formas de, pues eso, de legitimación política de la gente joven, ¿no? Cuando digo que el paradigma del empleo y el paradigma, por tanto, vital de una parte muy importante de la población española se da en términos ya de precariedad, no como un tránsito temporal relativamente limitado en el tiempo, sino con una perspectiva de construirse ya como una categoría casi fija, puede parecer que estoy exagerando. Y a lo mejor estoy exagerando, ojalá esté exagerando, ¿no? Pero voy a dar algún dato para tratar de demostrar que no exagero o no exagero demasiado. Mirad, según datos, más de la mitad, o dicho de otra manera, menos de la mitad de los trabajadores y las trabajadoras españolas que están en el régimen de la Seguridad Social, en el régimen general de la Seguridad Social, a día de hoy tienen un contrato indefinido y a la vez un contrato a jornada completa. En concreto, el 48% de los trabajadores. El resto, el 52%, o tiene una contratación temporal, o tiene una contratación a tiempo parcial, o las dos, o está en un proceso de formación, de contratación vinculado a algún contrato formativo, ¿no? Es más, si no nos limitamos a analizar el régimen general de la Seguridad Social, los de la nómina, de una forma más prosaica para entendernos, y nos vamos al conjunto de la población activa, solo el 46% de las personas que son población activa, donde también se incluye a los parados, a las paradas o a los trabajadores que están en otros modelos de empleo, no directamente vinculados al trabajo por cuenta ajena, solo el 46% de los trabajadores están en esas condiciones que antes decía. Es decir, un 14% de desempleados, trabajadores, como insisto, a jornada parcial o con contratos temporales. Es decir, se ha instalado una precarización muy importante del empleo. Y alguien puede decir, bueno, estamos hablando casi de un 50-50. Hay datos, el otro día los hacíamos públicos en un estudio que hacía el sindicato analizando datos de contratación, que dicen que el cambio de paradigma está afectando directamente también a la contratación indefinida. Y esto sí que es un cambio muy relevante. Desde el año 2012, en España, la gente que tenía contrato temporal, para cubrir un año de trabajo, hacía de media 3,4 contratos de media. Hoy en día esa media, y han pasado apenas 6 años, en términos pseudohistóricos, esto es un suspiro, no es nada, esa media ha ascendido hasta 5,6 contratos de media por trabajador con contrato temporal, a lo largo de un año natural. Pero es que en la contratación indefinida, en lo que mi abuela o incluso mi madre llamaba el trabajo fijo, hoy en día, de los nuevos contratos temporales, la mitad no pasa de los 2 años de duración y el 37% no pasa de un año de duración si analizamos los datos que nos va suministrando quien se dedica a estudiar estas cosas, las encuestas oficiales, ¿no? Si a esto añadimos la irrupción
en términos pues eso, casi disruptivos del nuevo trabajo en torno a plataformas digitales, con una forma de mediación que excluye el trabajo dependiente o pretende excluirlo y lo transforma en una suerte de autónomos que transitan por la vida teóricamente, pues eso, sin ninguna dependencia directa sobre una empresa, sino prácticamente como si fueran empresarios que van en bicicleta en esta especie de utilización que se pretende hacer de la economía, de lo que se llamó economía colaborativa. Creo que se abre un mapa en el que no exagero demasiado si digo que la precarización del empleo se ha instalado ya casi más como pauta que como excepción en el mundo del trabajo. Y sobre todo con una creciente penetración en el conjunto de las relaciones laborales, ¿no? ¿A qué obedece todo esto? Pues seguro que es mucho más complejo en el análisis de lo que puede hacer en este tiempo. Pero apunto una idea central que me parece que no podemos perder nunca de vista. Se ha agudizado la capacidad de la empresa, de una empresa distinta a la vieja empresa fordista a la que hacía referencia la compañera. Una empresa atomizada, una empresa que ha aprendido a externalizar sus riesgos, y creo que ese es el punto que tenemos que tener absolutamente claro, ¿no? Estamos en una dinámica de externalización de riesgo desde la empresa hacia la sociedad. Digo hacia la sociedad. Fundamentalmente, somos un sindicato, hacia su clase trabajadora, hacia sus trabajadores y a sus trabajadoras, pero indirectamente al conjunto de la sociedad. Porque muchas de las responsabilidades que en un modelo clásico de empresa se asumían desde la empresa, hoy se pretende externalizar fuera, o sea, a través de protección de desempleo, que necesita una reformulación para hacer frente a las nuevas tipologías de paro, de desempleo, bueno, un montón de formas que la empresa ha aprendido a externalizar ese modelo de riesgos, ¿no? La pregunta es, si damos por bueno este argumento, esta tesis de que hay una especie de nueva categoría, una especie de nueva conceptualización del conjunto del mundo del trabajo, donde una parte prácticamente ya mayoritaria del mundo del trabajo se mueve en estas claves de nomadismo permanente o que amenaza con permanente, ¿esto determina algún tipo de categoría política? ¿Esto está condicionando de forma decisiva esta construcción material de las relaciones laborales, que son al final también relaciones sociales interrumpidas o rotas? ¿Construye algún tipo de categoría política? ¿Tiene algo que ver con lo que ha pasado en la pérdida de expectativas vitales de muchísima gente? ¿Tiene algo que ver con la desafección de la gente a los marcos de representación política ordinario, a la forma, como bien decía Enric, de una nueva repolitización difusa que se ha dado en la sociedad española, pero no a través de canales clásicos de representación o de mediación? Pues en mi opinión alguna relación tiene. En mi opinión alguna relación tiene. Porque ese concepto de la transitoriedad de la vida acaba generando seguramente en el subconsciente colectivo de generaciones enteras o casi enteras de españoles y de españolas una especie de sensación de transitoriedad en el conjunto de las construcciones sociales, sean políticas, como digo, de representación o de mediación, ¿no? Al final, claro, yo soy el secretario general de Comisiones Obreras y aunque está muy bien en las mesas hacer un análisis general y casi de diagnóstico de las cosas, siempre tenemos que tratar también de poner un contrapunto de, bueno, ¿y qué se puede hacer ante este diagnóstico de lo que ocurre, ¿no? Yo voy a apuntar solo 3 cositas y con esto terminaría, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a reconstruir identidades colectivas que no pueden ser ya estrictamente las de los viejos paradigmas. Y donde, en mi opinión, como sindicalista, evidentemente no voy a decir otra cosa, porque además lo pienso, el mundo del trabajo tiene que tener un papel central, pero el mundo del trabajo va a tener que dialogar con nuevas expresiones de reconocimiento colectivo que se da en la sociedad. A mí me parece interesantísimo lo que viene ocurriendo en España y en otros países del mundo con el 8 de marzo. No digo nada original, ¿verdad? Pero me parece terriblemente importante, sobre todo por la inmensa presencia de mujeres jóvenes en las movilizaciones del 8 de marzo, sobre todo por el carácter eminentemente político que tiene la reivindicación feminista del 8 de marzo. El año pasado fue un 8 de marzo quizás más aséptico en lo político, porque quien más, quien menos intentó situarse en aquel momento ante la oleada que se venía, pero este año ha sido un 8 de marzo muy confrontado en lo político, ¿no? Con disputas incluso en los partidos de derecha sobre las posiciones de igualdad. Quiero decir que nadie se engañaba de qué iba la movilización del 8 de marzo. No era aséptica ideológicamente. El feminismo no puede ser aséptico ideológicamente. Y sin embargo, ha habido una presencia igual o mayor de mujeres, también de hombres, pero de mujeres, y particularmente de mujeres muy jóvenes, muy jóvenes, en este 8 de marzo.
esto alguna pista nos está dando de cómo se están reconstruyendo identidades colectivas, en este caso, en mi opinión, vinculadas al tema de género y de desigualdad, porque tiene que ver con cuestiones que, como hoy decía una compañera mía en el Consejo Confederal, que conciernen a muchas mujeres, que seguramente no sabían o no habían interpretado qué era exactamente lo de la brecha salarial o la segmentación ocupacional en el mundo del trabajo, pero que saben perfectamente de lo que hablan, aunque tengan 17 años, cuando hablan de acoso en un bar, o de que un taxista tenga que esperarlas hasta que abren la llave del portal porque, ojo. Entonces, esa reconstrucción de cuestiones individuales que acaban construyéndose como conceptos de construcción colectiva o de identidad colectiva, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Creo que el mundo del trabajo, evidentemente, tiene que tratar también de reconstruir una identidad de clase en una variedad enorme de la empresa y del mundo del trabajo actual, desde una reconstrucción organizada que Comisiones Obreras lo sintetizaba hace poco en una frase que era integrar sindicalmente lo que la empresa ha desintegrado en función de sus intereses. La empresa hoy en día ya no es la vieja empresa fordista, donde la cadena de valor producía un bien o un servicio en una forma empresa, sino que se ha hecho reticular, se ha hecho en red. Hay trabajadores, trabajadoras en condiciones muy distintas dentro de esa cadena de valor que antes ocupaba solo una empresa, un convenio colectivo, una clase trabajadora más o menos homogéneo. Hoy todo esto está muy quebrado, está en situaciones distintas, pero el sindicato tiene que tratar de integrar esa diversidad de situaciones a través de una organización sindical flexible y una organización sindical que sepa y que pueda dar capacidad de organización a colectivos en condiciones subjetivas y objetivas muy distintas para organizarse, porque no se organiza igual un trabajador en la parte central de la cadena de valor en la gran empresa que en la última cadena de subcontratación o el trabajador autónomo o falso autónomo o este tipo de circunstancias. Y por último, porque veo que Laura me mira, las construcciones sociales que sirven para construir este pacto social tienen que ver con acuerdos intergeneracionales y aquí ya se han apuntado. Y, por ejemplo, el ejemplo más paradigmático para mí es el tema de las pensiones. El tema de las pensiones no me voy a extender, pero creo que es el elemento, aunque comparto con Enric algo inquietante que decía, que puede haber una reacción generacional en según qué circunstancias y en según cómo se trabajen los temas de pensiones y de protección social, pero a la vez creo que las pensiones, por ejemplo, tienen un potencial de generar intereses compartidos, intereses colectivos entre generaciones distintas, no me extiendo porque esto llevaría un rato explicarlo, que me parece que tiene un potencial enorme, ¿no? Nada más. Sí, me llama la atención. Porque no he dicho antes el hashtag para que difundáis la charla. Es Cohesión Juvenil, Comisiones Obreras, ¿vale? Vale, pues ahora quería agradecer, ya lo han dicho antes, también el espacio al Consejo de la Juventud de España, y dado que nos acompaña su presidente Manuel Ramos, ahora le vamos a dar paso para que haga una reflexión también y si quiere aportar o comentar algo sobre la materia. ¿Es así a viva voz? Sí. Ah, vale. ¿Sí? Bueno, tengo. Si quieres la reflexión ¿Sí? No pasa nada, yo creo que lo puedo hacer desde aquí. Si no me da. Bueno, en primer lugar, bienvenidas y bienvenidos a esta casa por traer este debate a esta casa, que es la Casa de Juventud y, por supuesto, de jóvenes de Comisiones Obreras. Ser joven es ser precario y ser joven es ser pobre. Y estas frases, a mí, por supuesto, como joven, me impactan. El problema de ellas es que creo que nos hemos aburrido ya de decirlas. Comentaba una que hace 17 años se paseaba por estas salas, por estas paredes, comentando precisamente lo mismo. El Consejo tiene 36 años y probablemente hace 36 años hablaríamos de lo mismo. Y probablemente todo el mundo, como conozcamos historias de jóvenes sobrecualificados, con 2 carreras y 3 másters, con jóvenes que están haciendo su doctorado, su contrato predoctoral, con fuga de cerebros, con jóvenes muy cualificados que no encuentran empleo aquí, se tienen que ir y ya no vuelven. Y el problema es que nos hemos acostumbrado tanto a esto que ya lo hemos normalizado. Hemos asumido, que me gusta mucho el concepto de esa mini laboral, pero hemos asumido que el periodo de juventud es el periodo de pobreza y de precariedad. Y luego ya en el futuro la cosa se arreglará. No te preocupes, será un poco quizá incluso parte del pacto intergeneracional, no te preocupes. Ahora
pásalo un poco mal, pero luego ya nos vamos a encargar de que todo vaya bien, ¿no? Y mientras estábamos asumiendo esto y esperando pacientemente a que todo vaya bien, en el año en el que estalla la crisis, hay una tasa de pobreza juvenil del 22%. Y en 10 años, en solo 10 años, sube 15 puntos porcentuales hasta un 37,7%. O sea que pacientemente hemos estado alimentando a la juventud de precariedad y de pobreza. ¿Y qué pasa? Que tanta precariedad no cabe en un solo colectivo, ¿no? Al final, esa precariedad se colectiviza, trasciende los límites de la juventud y empezamos a arrojar cifras que ya van más allá de la propia juventud. Se retrasa, pues como comentaba Enrique, la natalidad, la juventud no puede formar una familia, la edad de emancipación a los 30 años, cuando ya dejas de ser joven, ya ser joven, aparte de pobre y precario, significa que no te puedes ir de casa. Y empezamos a naturalizarlo. ¿Y qué pasa? Que esos outsiders dejan de convertirse en insiders. Ya no hay gente, no hay adultos protegidos porque empiezan a ser precarios también, cada vez más, cada vez se alarga más la tasa de precariedad hasta que llegue un momento, creo, casi empiezo a imaginar que para acabar con la brecha generacional simplemente hay que esperar, porque llegará un momento en que no habrá brecha generacional porque todo el mundo será precario. Pero claro, probablemente todo el mundo sea precario con esos enfrentamientos que comentaba Enrique, ¿no? Porque al final la juventud es carne de cañón para generar conflicto, para victimizarla o incluso criminalizarla, para convertirla un poco, pues, hay una especie de distonía entre el discurso y la realidad respecto a la participación de la juventud, ¿no? Aquí en esta mesa y en este espacio tenemos muy clara la realidad, tenemos claro que la juventud se moviliza, tenemos claro que es responsable de los nuevos movimientos políticos y partidistas, tenemos claro que es responsable de muchos cambios sociales que está habiendo y el 8 es un ejemplo, pero me voy a remitir a uno más marcadamente juvenil, que es los movimientos medioambientalistas que están surgiendo ahora, que están coordinados, no son solo uno, sino que son varios movimientos coordinados incluso a nivel internacional, uno de ellos originado por una chica de 16 años que en este país no hubiera podido votar. Y sin embargo todo se reduce a eso, al voto, ¿no? A ver si cuánto voto, cuánta abstención hay, y entonces la juventud no participa. Y realmente el discurso que hay a nivel social es ese más de 1 millón de jóvenes que ahora empiezan a votar, que aquí hacemos el análisis de cómo podrá influir si los programas electorales se van a adaptar, de momento no se están adaptando a esta nueva juventud, si va a cambiar el comportamiento de los partidos. No ocurre porque el discurso social general es que ese 1 millón de jóvenes casi es un peligro, porque no está formado, porque no se entera y porque no sabe votar. Entonces, no hay realmente una adaptación. La inversión de la pirámide poblacional hace que la juventud, el coste de oportunidad de valorar a la juventud dentro de las políticas sociales, no merezca la pena. Significa que no hace falta invertir en políticas juveniles, no hace falta pagarlo porque la pirámide poblacional se está invirtiendo y de hecho creo que en España ya hemos llegado también al punto, si hay un 19% de población por encima de los 65 años, los últimos datos del INJUVE sitúan un 17% población entre 16 y 30 años. Entonces la gran pregunta es cómo situamos esto, cómo volvemos a convencer a la juventud de que es parte de esta sociedad cuando realmente la sociedad está diciendo que no lo eres. Cómo volvemos a convencer a la juventud de construir este pacto intergeneracional y empezar a romper un poco toda esta situación, porque yo creo que vamos en cascada hacia realmente una lucha generacional y un momento en el que va a ser muy fácil generar. Varios de que reconstruir esta brecha generacional pasa por reconstruir el pacto social en su totalidad, y muy de acuerdo con lo que acabas de decir, de que si esto no es así, se caminará hacia la situación del enfrentamiento, bueno, en primer lugar a nivel generacional, pero a nivel social en general. O sea, yo creo que ahora estamos como ante una disyuntiva de dos enfoques, o sea, podemos seguir como con el enfoque liberal, o mejor dicho neoliberal, según el cual los derechos son individuales y uno los tiene y los puede ejercer o no y ya está, y basta con que haya como una libertad formal para ejercerlos, y un enfoque más social republicano, ¿no? De que tiene que haber instituciones públicas que garanticen algunos de esos derechos que no existen si no están garantizados institucionalmente, ¿no? Y además es como muy curioso porque esto fue algo que
que señaló de hecho un pensador muy conservador, pero que es así, o sea, el derecho a la sanidad o a la educación no lo tengo si no hay una institución que me lo garantiza. Entonces, ahora mismo eso es lo que está, como lo que está en cuestión, y el crecimiento de la precarización generalizada pasa por tomar una decisión en este campo. Toda idea de libertad o de bienestar no va a dejar de ser una ficción si no se dan unas condiciones mínimas, ¿no? Y esta es como la lección de la tradición republicana. Si no se dan unas condiciones mínimas de autosuficiencia y de bienestar material, que actualmente no se están dando en absoluto. Ante eso, o seguimos por esa vía de atomización social y destrucción de derechos, o se busca una repolitización y un cierre. Para responder a tu pregunta, ¿cómo conseguimos eso, ¿no? Porque aquí damos un montón de datos, el diagnóstico sociológico está clarísimo, pero ¿cómo generamos eso? Bueno, yo creo que el problema es que está habiendo ya, está habiendo opciones que están dando una respuesta a esto. El otro día me gustó mucho, Santiago Albarrico dijo en la radio que los populismos reaccionarios, ¿no?, que están en auge, lo hacen porque están planteando o diciendo en voz alta en la sociedad 3 preguntas que nos inquietan a todos, que eran qué significan las palabras, quién tiene el poder y cuánto tiempo nos queda. O sea, y es esto, o sea, es que es una angustia muy inmediata. El movimiento de los jóvenes por el clima lo ve, es que no es algo negociable con las generaciones que vienen, es que se va a acabar el planeta. O sea, entonces, o ponemos esto sobre la mesa en un sentido progresista, o se está poniendo ya sobre la mesa en otro. O sea, la decisión no es cómo abordar esto porque la gente no lo sabe, porque solo lo sabemos los académicos. La cuestión es que sí que lo saben, porque se están dando ya respuestas a esta angustia y a esa atomización social, y se están dando por el lado de un cierre, pues eso, ¿no?, reaccionario de lo social, donde la pertenencia y la seguridad se consiguen al precio de la exclusión. Entonces, esa respuesta ya se está dando socialmente. Entonces, nosotros tenemos que dar una, ya digo, no porque estemos los académicos hablando de cosas, sino porque la sociedad lo está buscando. Bueno, aquí yo voy a decir lo que siempre digo. ¿Cómo hacer esto? Creo que el discurso de los derechos sociales tiene que ir unido necesariamente a una idea, digamos, colectiva, ¿no?, de afecto colectivo por una unión civil, patriótica en sentido progresista, que tiene que incluir una dimensión de pertenencia y de identificación, y que mientras no se logre esto, y la izquierda tradicionalmente ha tenido muchas dificultades para articular esto, yo creo que va a ser complejo. Pero, o sea, esto no hay que hacerlo para competir con la derecha porque la derecha esté sacando banderas, esto hay que hacerlo para responder al neoliberalismo, que está despojándonos de toda forma de identidad colectiva. Entonces, bueno, lo decía Unai, ¿no?, reconstituir las identidades colectivas, y ya no puede hacerse solo en torno a esa identidad que proporcionaba el trabajo hace un siglo. La identidad ahora se está construyendo, y la vanguardia puntera juvenil lo muestra, se está construyendo desde el feminismo, se está construyendo desde el movimiento ecologista. Entonces yo creo que hay que articular esos contenidos progresistas que tienen que ver con lo feminista, con lo ecologista y con la justicia social, y articularlo en una idea de pertenencia y de patria en un sentido republicano y progresista. Pero bueno, es lo que digo siempre, así que nada, esto. Yo, por decir algo de forma breve, yo creo que dentro de la reconstrucción de ese contrato social al que hago referencia, y que evidentemente ha sido, si digo que se ha quebrado, quizás exagero, pero que ha sido muy atacado en los últimos años por la vía de los hechos, y a veces también por la vía del derecho, creo que las medidas de cara a las personas jóvenes tienen que formar parte, digamos, de las contingencias que se apoyan desde ese pacto social. Los pactos, los contratos sociales, en general, todo el mundo asume, o todo el mundo no, ojalá fuera todo el mundo, ¿no?, pero está muy asentado todavía en sociedades como la española la necesidad de tener una potente sanidad pública, una enseñanza pública que garantice la universalidad de la misma. Incluso el sistema público de pensiones está muy legitimado socialmente, y esto es causa, entre otras, de las movilizaciones enormes que ha habido en España en defensa de las pensiones, o de que sea uno de los temas a los que cualquier gobierno tiene serios problemas, más allá de su sesgo ideológico, para acometer medidas de recorte. De hecho, las propias reformas de pensiones en general siempre tienen efectos muy diferidos. La propia reforma del 2013 no plantea un recorte inmediato y un tajo en las pensiones,
porque el coste electoral que tiene algo tan valorado tan valorado socialmente es inmenso, ¿no? Y se acometen medidas a través de índices de revalorización o de determinados factores de sostenibilidad para diferir una caída en las pensiones futuras, pero con efectos electorales no muy taxativos, porque, como digo, están pensadas para 10, 15 o 20 años. Bueno, pues dentro de la reconstrucción de ese pacto social, de ese contrato social, creo que hay que incluir variables que directamente afectan a la vida de las personas trabajadoras, porque creo que el empleo y, como digo, la inserción en el empleo es clave. El empleo en unas condiciones de calidad y de dignidad es evidentemente clave, para mí es el elemento troncal, si no falla todo el barco, sin esa vela, sin este mástil general, pero tiene que acometerse políticas, por ejemplo, en materia de vivienda. El gran problema también de la gente joven en España no ha sido solo la precariedad del empleo, sino la precariedad del empleo vinculada a una burbuja en el precio de la vivienda que hacía que prácticamente fuera imposible, salvo sobreendeudamientos enormes, que ya vemos dónde nos han llevado, la vida autónoma de las personas jóvenes hasta que ya consolidaban una situación laboral. Por tanto, las políticas de alquiler público, de vivienda, que permitan a la gente entender de qué va esto del pacto intergeneracional, de una fiscalidad progresiva, me parecen que son absolutamente determinantes. Hablo de esto, hablo de la formación permanente a lo largo de toda la vida, que es un concepto con un valor, yo creo que también político muy importante. Se ha quebrado el viejo esquema de la formación en los años iniciales de la vida, experiencia laboral, y de ahí llegó a la jubilación de una manera más o menos ordenada, ¿no? Ahora vamos a requerir de espacios de formación permanente a lo largo de toda la vida, y esto, que es un reto para las empresas y para las personas trabajadoras, pero es una oportunidad enorme de legitimar el espacio público que me garantiza ese acceso permanente a una orientación a la formación y a los propios procesos formativos, porque la orientación a la formación en la hipótesis de la persona individualizada, producto del neoliberalismo, del tú serás lo que tú te ganes, no todo el mundo va a tener capacidad de discernir cómo va a cambiar el mundo del trabajo, el mundo de la empresa, qué itinerarios formativos permanentes voy a tener. Es decir, la capacidad de mediación del espacio público, de los servicios de empleo, de cualquier espacio instado desde el ámbito público, creo que tiene una potencialidad enorme en legitimar las solidaridades compartidas. Esto al final va de generar identidades, pero como la compañera decía, no identidades en base a conceptos reaccionarios, sino identidades por solidaridades entre desconocidos, que eso creo que al final son los contratos sociales. Las solidaridades entre los conocidos son relativamente sencillas, ¿no? Las familias, los amigos tienen una propensión natural a ayudarse, ¿no? La solidaridad de un Estado social que permite este tipo de cubrir este tipo de contingencias vitales. Pues yo creo que ahí la inclusión de las problemáticas específicas de los jóvenes me parece que es un salto que hay que dar y que en España se ha dado en una dimensión muy baja a lo largo de toda la vida, ¿no? Es una de las contingencias que peor cubiertas han estado, hasta el punto que prácticamente salirse de casa pues era imposible durante muchos años en este país, salvo en un marco laboral con sueldos muy altos, por decirlo claramente, o con patrimonio familiar, ¿no? Bueno, esta ha sido también una de las rupturas en España, y ahora no te digo cuando se está cuestionando el propio funcionamiento del ascensor social, ¿no? Sí, yo permítanme, ya puesto que somos anfitriones, pero hacer una analogía de comisiones obreras, no porque nos hayan invitado, sino porque creo que viene al hilo de lo que estamos discutiendo. Yo siempre he pensado, yo he sido siempre un gran admirador de comisiones obreras por la siguiente razón, porque creo que es la construcción más genuina de la sociedad española desde el franquismo. Es la única organización social que surge de la España derrotada por la guerra civil, que cuando nace ni surge con la bandera republicana ni con una dirección en el exilio, aunque tuviese algunos de sus hombres acabasen exiliados, sino que es una fabricación, una emanación propia de una España que estaba cambiando en unos términos que nada tienen que ver con los que hoy estamos discutiendo, pero que era también un momento de tránsito importante. Se estaba pasando del campo a la ciudad, se estaba urbanizando las ciudades con enormes dificultades, con carencias extraordinarias que ahora nos pondrían a todos los aquí presentes los pelos de punta, carencias materiales extraordinarias. Tránsitos de mentalidad de una sociedad muy impregnada por, sobre todo durante el periodo de la dictadura, fuerte por la religión, hacia una sociedad que estaba también mentalmente empezando a
cambiar, cambios muy importantes en el orden de la vida cotidiana con la entrada del consumo, es decir, Comisiones Obreras nace en España con el frigorífico en casa y con el 600. ¿No? Es esa España que, por una serie de circunstancias, genera una organización que era algo más que un sindicato, que siempre ha sido algo más que un sindicato. Y que podríamos decir, y de alguna manera yo remataría esto diciendo que UGT es tal como es hoy porque estaba Comisiones Obreras en el 76 y el 77. Porque, en fin, no entraremos en detalles de cómo se configuró el mapa sindical en la transición, pero UGT es como tiene la estructura hoy, que se parece en muchos aspectos a Comisiones Obreras porque estaba Comisiones Obreras. Si nos fijamos, por lo tanto, es decir, Comisiones Obreras es la construcción, y había muchos jóvenes también en Comisiones Obreras, que de alguna manera hace como una síntesis de aspiraciones y de la mirada de la España que estaba lentamente saliendo del túnel de la posguerra y de lo que significó la guerra civil, y que está progresando materialmente, que está registrando una serie de cambios en términos materiales absolutamente inéditos en la historia de este país y que se traducen en un dato de debates, que es que en este momento la esperanza de vida hoy de los españoles está cerca de los 85 años. En la sociedad la gente no vive hasta los 85 años si vive mal, es incompatible vivir mal y llegar a los 85 años. Entonces, la cuestión ahora para mí es si en el momento en que la parábola empieza a tener un carácter descendente, no sabemos con qué grado todavía, pero está claro que tiene un carácter descendente, si puede existir algo, ya no estoy diciendo que sea un sindicato, puede ser que sea el sindicato, puede ser que sea la conjunción del sindicato con otras cosas, que juegue un papel similar en un contexto histórico absolutamente distinto, en unas condiciones materiales muy distintas y sobre todo en unas condiciones de psicología colectiva también muy cambiadas. Esta es la cuestión. Es hasta qué punto la sociedad es capaz en las actuales circunstancias de generar un instrumento o instrumentos que sepan movilizar, negociar y pactar el retroceso. Que en definitiva yo creo que es lo que señalaba el secretario general cuando hablaba del horizonte del nuevo contrato social o de la revisión del contrato social. Esta es la cuestión. Sobre esto, pues bueno, yo lo que estamos viendo es que la pasión española por la mortalidad de los sujetos políticos es elevada. Esta es una vieja pasión, sobre todo la pasión española. Si no ha destrozado un partido político en un año, no llega a Navidad feliz. O sea, no. Ahora, el sindicato, fijaros aquí también, concluyo, a mí, creo que ya soy mayor, he visto algunas cosas. Una de las cosas que me llamó más la atención es que en una época en que hubo ya una cierta mortalidad política a la izquierda, el sindicato estalló. Todo el mundo, por las ideas políticas, se peleaba, en fin, a los extremos. Ahora, el sindicato, cuidado, que con las cosas de comer no se juega. Bueno, pues vamos a ver en los próximos años esto cómo discurre. Pienso que ahí hay una de las claves. Recomendaría inventar un poco menos y asegurar continuidades. Pero bueno, puede que no sea el signo de los tiempos también. Vale, muchas gracias. Hay muchas preguntas, os doy las gracias porque da gusto que se participe. Voy a ver, intentemos hacer las respuestas un poco más cortas para ver si da tiempo a que hagamos todas, o lo intentamos. Aquí hay una pregunta que también se vincula un poco con una cosa que he pensado al oíros, porque me ha parecido que Clara y Unai teníais muy claro lo de la brecha, pero Enric no tenías tan claro esa existencia de esa brecha, o al menos la utilización tanto de esa brecha, al menos políticamente en ciertos temas. Entonces, aquí preguntan, en concreto, ¿ha habido ya un conflicto generacional? Y preguntan, con la inacción de una parte de la clase trabajadora a esa situación de precariedad que viven los jóvenes, ¿ahí hay ya un conflicto generacional? Empieza Clara, si quiere.
Yo aquí es que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Enric. Creo que no ha estallado todavía. Está latente, o sea, a nivel social existe ese conflicto en el sentido que he comentado, ¿no? De que las condiciones materiales y de seguridad laboral, vital, social, general de la generación joven no es ni comparable a la anterior, pero eso no ha estallado políticamente. Y si puede hacerlo en el futuro no lo sé, pero de momento creo que no ha estallado el conflicto, digamos, activamente, así que yo ahí me remitiría a la explicación que ha dado Enrique. Y sobre la pregunta que hace algún compañero o compañera que dice que si cree que hay un conflicto ya generacional en la inacción de parte de la clase trabajadora ante la precariedad que viven y han vivido los jóvenes. Ahí hay parte de conflicto, conformidad con el resto de personas a los que a lo mejor no le afectaba tanto esa precariedad. Es que no han sido los sujetos directos de esa precariedad, o sea, era lógico que quien se movilizara contra esa precariedad fuera la clase afectada y las relaciones con si quiere hablar ese lenguaje de clase trabajadora más tradicional, movilizada de forma más tradicional, pues las relaciones eran complejas. Me remito de nuevo a ese comienzo del ciclo en el 2011, ¿no? Era problemático el papel de la, no sé cómo se quiera llamar, de la clase trabajadora. En un principio no se sabía cómo podía encajar, entonces yo creo que era lógico, finalmente se han encontrado las maneras de confluir, pero creo que era lógico que el sujeto activo que tuviera que movilizarse era ese sujeto precario, joven, que no se encuadraba a priori en esas formas anteriores de movilización. Precisamente por eso estaba huérfano de herramientas también de transformación. Luego ha habido ya un equilibrio, pero en un principio creo que era lógico que fuera así. Yo, por hacer algún comentario respecto a esta pregunta, bueno, lo primero, agradecerle a Enric Juliana sus palabras, porque en estos tiempos algún reconocimiento de este tipo no suele ser muy habitual, y aparte de bastante bien fundado en mi modestísima opinión, pues bueno, siempre es de agradecer, ¿no? Vamos a ver, yo lo apuntaba o lo adelantaba un poco Clara en su intervención, ¿no? Cuando se fragmenta la empresa, cuando se precariza a través de la externalización productiva las condiciones de un montón de personas trabajadoras, al final de millones de trabajadores, se hace por muchas cuestiones, por un determinado concepto de la eficiencia económica, por una forma de, como decía antes, de externalización de riesgos, pero se hace también por una cuestión, porque se debilita el sujeto colectivo del trabajo. Y esto es una estrategia empresarial bastante evidente, ¿no? Y a mí me parece un error de análisis vincular la complicidad a la clase trabajadora que pueda estar inserta en la parte más estable del mundo del trabajo, lo que creo que han sido estrategias empresariales de precarización del empleo, que claro que tienen como consecuencia que hay una parte de los trabajadores que objetivamente están en una posición muy débil para la reivindicación. Y el paroxismo, por ejemplo, pues tiene que ver con esta nueva economía en plataformas, donde el trabajador aparentemente es una especie de sujeto empresarial propio que se conecta de alguna manera a un servicio que le proporciona una especie de mediador que supuestamente no es una empresa, no tiene, aunque luego se está demostrando que le ordenan el trabajo, que le determinan el precio, bueno, pero es un poco el paroxismo del debilitamiento del sujeto colectivo del mundo del trabajo, ¿no? Por tanto, creo que imputar a la parte que pueda quedar, digamos, en esas partes fuertes del mundo del trabajo que todavía existen la responsabilidad sobre esta situación es injusto. ¿Quiere decir que con esto ya está? No. No. Precisamente hay que tomar conciencia de que esa divergencia de situaciones, esas condiciones objetivas que dificultan la organización de millones de trabajadores y trabajadoras, tienen que llamar a la parte más fortalecida del mundo del trabajo, a esa integración de lo que la empresa ha desintegrado a la que me refería antes. Y evidentemente hay que avanzar en espacios de solidaridad que cuando se habla de sindicalismo se tiene que concretar en medidas evaluables, en medidas. Es decir, en efecto, cuando hay un convenio colectivo que se esté negociando en una empresa con un 30% de temporalidad, el sindicato no puede dedicarse solamente a constatar que hay un 30% de temporalidad, sino a través de la negociación colectiva, a través de la negociación de ese convenio colectivo, oye, en el catálogo de las prioridades a la hora de reivindicar una mejora salarial o una estabilidad del empleo, a lo mejor hay que apostar por una estabilidad del empleo. Seguramente la mejora salarial sería la reivindicación número 1 del 70% del que tiene el contrato indefinido, que ya hemos visto que de fijo tiene lo que tiene,
y seguramente la estabilidad en el empleo sería el requerimiento principal de ese 30% precarizado. El sindicato ahí tiene que hacer una construcción colectiva y una preferencia, preferimos estabilizar empleo en este momento a solo la reivindicación salarial. Por tanto, claro que se pueden hacer cosas y claro que creo que es uno de los grandes retos que tiene el sindicalismo, esa integración de lo desintegrado, ¿no? Ahora, de ahí a imputar la responsabilidad de una estrategia empresarial muy de fondo y que tiene muchas décadas ya encima de la mesa a los trabajadores más establecidos, entre comillas, me parece injusto. No, yo, cuando antes he dicho que no, que puede producirse enfrentamientos de carácter generacional que hasta estos momentos no se perciben, no quería decir de que piense de que, no sé, que dentro de 5 años o menos pueda surgir, no sé, una plataforma política o electoral que diga hay que pasar a cuchillo a los mayores de 65 años. Eso no creo que surja, entre otras cosas porque las proporciones demográficas son las que son y eso no tendría mucha eficacia, digamos. Normalmente la sociedad en este sentido también es bastante darwinista, es decir, aquello que de dudosa eficacia no suele prosperar mucho, ¿no? Yo más bien lo que veo es la aparición de conflictos en el interior de la sociedad nuevos o la agudización de algunos que ya existen. Quiero llamar la atención sobre un hecho, es decir, el papel fundamental de la familia en la sociedad española. La familia es un elemento fundamental, la familia explica también las opciones que se han tomado los distintos gobiernos sucesivamente, ya no después de la crisis última, sino ya en los años 80, cuando empezó a rebajarse el precio del trabajo, ¿no? Pues bueno, claramente se ha optado siempre claramente por proteger la cabeza de familia. Creo que si la situación actual se tiende a perpetuarse o a acentuarse, asistiremos, posiblemente ya esté ocurriendo, pues la cuestión del patrimonio de las familias se convertirá en un escenario dramático de tensiones que ya existen, las familias suele haber tensiones por las cuestiones de carácter patrimonial, pero no se puede acentuar mucho más. ¿Por qué? Pues porque el disfrute del patrimonio familiar acaba siendo aquella familia que no tenga una cierta garantía del futuro de los hijos, con una rotundidad y con un carácter de angustia grande. Peleas entre hermanos por las herencias van a ser mucho más duras de las que hemos asistido. Estamos, fijaos en un dato, la discusión tremenda y las pasiones que levanta la discusión sobre el impuesto de sucesión. La extraordinaria adhesión de la opinión pública es no, el impuesto de sucesiones no queremos oír ni hablar. Tiene algo que ver con esto. Bueno, solo falta que, yo estoy, algún día heredaré, solo falta que tenga que pagar, ¿no? Y la dificultad que tienen los razonamientos, de cuidado, porque el impuesto de sucesiones tiene una cierta lógica de corrección de las desigualdades sociales, etc. Este argumento es muy divertido. Es decir, la situación actual es un elemento, a mi modo de ver, germinador de muchas confrontaciones, o sea que se pueden como atomizar a la sociedad diferentes tipos de confrontación y también la sublimación de cosas. Los conflictos generacionales muchas veces se expresan a través de la sublimación. Os pondré dos ejemplos que yo creo que hoy ya están vivos, es decir, sabéis perfectamente que el independentismo en Cataluña tiene una componente generacional importante, es decir, la adhesión de los jóvenes al independentismo es bastante grande. Ahí hay una idea clara de una ideación, en este escenario a nosotros los jóvenes nos iría mejor. A su vez estamos, y creo que el 28 de abril tendremos noticia de ello, este concepto que ahora se está ya instalando en la opinión pública de la España vacía, es decir, aquellas zonas, provincias, comarcas que han perdido más población, en las cuales la población se ha envejecido más, los jóvenes también están en un elevado grado de irritación política. Creo que lo vamos a ver en el 28 de abril, ¿no?
Por lo tanto, la tensión generacional, a mi modo de ver, no quiere decir de que se vaya a constituir el partido de los jóvenes contra los viejos, sino la expresión de diversos malestares y ubicaciones que pueden sublevarse políticamente de distintas maneras. Muchas gracias. La que más caso me hace en ser breve es Clara. Yo me he intentado ahí. Vale, a ver, esta pregunta es, ¿la participación política y social de la juventud es débil, como indican los datos, o se está produciendo una participación al margen de los canales clásicos? Yo creo que más bien hay que medirlo con criterios más amplios que solamente el voto. Como ya he dicho, tradicionalmente de siempre la población joven está menos movilizada, pero en España hemos tenido el ejemplo de que por otros cauces de participación han producido un efecto, un impacto en la política española, vamos, seguramente el mayor desde la transición, ¿no? O sea, como a nivel de cambio político. Además de todo el surgimiento de nuevos partidos, también ha tenido un efecto de rejuvenecimiento de la política per se, o sea, es decir, los cargos electos tendencialmente ahora son siempre mucho más jóvenes, o sea, que la huella, digamos, que deja la movilización, o sea, que la huella que deja la juventud creo que va más allá de la movilización electoral concreta, sino que apela también a cambios culturales más amplios. Han roto el bipartidismo en España, se han generado partidos nuevos, han cambiado ya digo, incluso el tipo de personas, ¿no?, que ostentan más visibilidad en política, cada vez es más joven, y están llevando la vanguardia en formas, o sea, en contenidos de movilización que son seguramente el futuro político ineludible, como son el ecologismo y el feminismo. Entonces yo creo que la participación juvenil va mucho más allá de su movilización electoral. De forma muy breve, yo creo que es evidente que ha habido una repolitización importante de la juventud en los últimos años, que se ha canalizado de formas más variadas de lo que habitualmente eran los canales habituales de participación política, ¿no? Aquí estáis mucha gente que sois muy jóvenes. Yo nací en el 72, tampoco soy muy mayor, pero claro, ya lo del Consejo de la Juventud me queda un poco lejos. Pero yo empecé a militar, que creo que ya no se usa mucho esa expresión, en ámbitos de participación sindical, de participación política, en los años 90, en la segunda parte de los 90, donde el desvínculo de la gente joven de la política era muchísimo mayor del que actualmente conocemos. Hay una repolitización evidente en una parte de la gente joven, lo que pasa que es verdad que se ha canalizado de formas bastante más diversas y bastante más difusas, ¿no?, con sus pros y sus contras. Esto daría para otra charla. Es que no los dejan votar a una parte, ¿no? Es decir, hay 2 millones de españoles como mínimo en el extranjero, una parte de ellos son jóvenes, pero en términos materiales lo tienen muy difícil para votar, lo sabéis perfectamente. Es decir, y eso yo creo que es uno de los escándalos políticos del momento. Es decir, no solo han ser visto obligados a dejar el país, a buscar trabajo y fortuna fuera de aquí, sino que dificultad que no es explicable en términos racionales por los medios tecnológicos que existen para que no puedan votar, que no funciona absolutamente insultante. Y también he de decir que me sorprende cómo, o sea, una de las cosas que me sorprende de estos 4 años, que han pasado muy deprisa y con gran intensidad política, es una cierta dificultad de las fuerzas que irrumpieron en el Parlamento como nuevas de condensar los puntos, ¿no? Es decir, se ha querido reinventar todo de golpe, ¿no? Todo de golpe no se puede reinventar nunca, ¿eh? Aquí 5 puntos, aquello yo me acuerdo los de comisiones de los años 60, 70, la plataforma, ¿no? 5 puntos. Y el mundo ya se reinventa, hay una parte que se reinventa solo el mundo, ¿no? 5 puntos. Que todo el mundo los entienda. Y uno de ellos, hombre, es que lo que no puede ser es que este país tenga más de 1 millón de jóvenes dando vueltas por el mundo y que en términos materiales no tengan acceso al derecho de voto. Ahora hemos sido buenos. Sí, es verdad. Gracias. Ponen la pregunta para Enrique, pero yo creo que podemos responder todos. ¿Cree que la imagen proyectada de la juventud en la prensa, en ideas como lo de los minis o el desinterés que tienen hacia
la política, tiene que ver también con la imagen, no, con la posición que adoptan de desinterés los grupos políticos hacia los jóvenes? No, a ver, yo creo que los medios, en la época que estamos, es más pertinente hablar de los medios que de la prensa. Yo soy de la prensa, ¿no? Pero hay que hablar en estos momentos la dinámica es otra y lo sabemos todos perfectamente bien. Bueno, pienso que por un lado, este es un país muy discutidor en estos momentos, se discute constantemente de todo, esto es bueno, es positivo. Efectivamente hay una onda de repolitización importante respecto a los jóvenes, pero también a los jóvenes mayores, esto también es positivo. Aspectos negativos que tiene todo esto, bueno, hay una cierta espectacularización de todo, ¿no? Que en momentos determinados por saturación genera rechazo, creo que estamos en esa fase, ¿no? Y por lo tanto la descripción de fenómenos sociales tiende a veces a convertirse en una cierta espectacularización, a banalizarse incluso, y eso quizás en este caso lo que se plantea esa doble faceta, ¿no? O sea, cuando alguien decide ponerle el nombre Gini, lo puede estar banalizando, lo puede estar convirtiendo en algo, pero a la vez lo está popularizando. Todo el mundo sabe lo que esa palabra quiere decir y ese concepto llega a mucha gente. Esa doble vertiente, diríamos, de la comunicación tan acelerada en la que estamos bañándonos continuamente. ¿Vosotros qué pensáis de esas ideas, a lo mejor más simplistas de los jóvenes, de desinterés, de hablar mucho de los niños? Hacen que los grupos políticos no perciban, antes comentaban también esa preocupación de cómo no van a votar. Pues... Sí, yo creo que es un poco esa misma torpeza, ¿no? Como de no percibir, o intentar reducir el único papel que puedan jugar los jóvenes a esa participación tan circunscrita a lo electoral, siendo así que hay movimientos como culturales mucho más amplios que incluso luego anticipan o influyen en esa parte electoral. Me estaba acordando ahora, por ejemplo, de la nueva derecha en Estados Unidos. O sea, todo el movimiento que inició aquello eran jóvenes haciendo memes en internet, y eso puede parecer ridículo, pero no lo es tanto, porque bueno, el otro día vi también ahora con el tema del algoritmo, pues por lo visto con el asesinato, el terrorista este en Nueva Zelanda, vaya, que había tenido un montón que ver el algoritmo de YouTube, que había utilizado un canal de un youtuber famoso para que todo el mundo se conectara. O sea, quiero decir que este uso de las redes sociales, de las nuevas formas de discurso político mediante la imagen, mediante el humor, etcétera, o sea, tienen y están imbricados con los fenómenos sociales a un nivel como un poco más profundo y más amplio, ¿no? Y como decía Enrique antes, se trata de comprender las dinámicas políticas más allá de lo estrictamente partidista o electoral, y yo creo que la influencia que tienen los jóvenes o cómo intervienen para configurar en un momento dado un determinado sentido común tiene mucho que ver con esto. Y como digo esto, digo por poner un ejemplo de lo contrario, o sea, la cantidad de chicas extremadamente jóvenes que luego han participado en las movilizaciones del 8M, pero que entre ellas se han movilizado y han preparado todo aquello, haciendo cuentas en Instagram con miles de seguidores, en fin, o sea, eso habla de una manera de construir un sentido común que tiene que ver con la imagen y con el discurso y que no alcanza las vías tradicionales de politización, y todas esas personas son ajenas a los cauces tradicionales, y en fin, surgen, o sea, y tienen efectos tan importantes como una movilización masiva, un cambio de gobierno. No digo que solo se deba a eso, pero tienen su parte de influencia en el cambio cultural, que puede incluso llevar a un cambio de gobierno en Estados Unidos, o lo tuvo aquí con el 15M. Entonces yo creo que es una torpeza reducir el papel cultural y político de los jóvenes a esa participación. Yo, bueno, dos comentarios quizás un poco deslavazados y que ni siquiera sé si tienen mucho que ver con la pregunta, pero los voy a hacer, ¿no? Por un lado, a mí me sorprende la capacidad que tiene, no sé si decir el sistema, que es un poco como se dice cuando no se acaba de situar, de acabar configurando realidades que no solo no son mayoritarias, sino que seguramente son marginales, como el hecho de que haya una parte de la juventud que en un determinado momento no está estudiando y no está trabajando, una especie de concepto
que parece que traslada la responsabilidad de una situación objetivamente dramática, como ni estudiar, ni trabajar, ni... Parece que genera la responsabilidad en aquel que la sufre de una manera más o menos directa o más o menos indirecta, ¿no? Los ninis. Es que hay hasta datos que te pueden facilitar que dicen que son porcentualmente muy pocas las personas jóvenes que en un periodo medianamente largo de tiempo están absolutamente pasivas y al margen del mundo laboral, de la formación o de los dos a la vez, ¿no? ¿Cómo triunfan conceptos en un país que si por algo se caracteriza, por ejemplo, es por la sobrecualificación formativa de una parte importantísima de su gente joven que ha tenido que emigrar en gran parte, como decía Enric, fuera de España, ¿no? Es decir, esto a mí me llama bastante poderosamente la atención, ¿no? Y luego yo, compartiendo este análisis de la repolitización difusa que se ha caracterizado en estos últimos años, que se ha concretado seguramente en nuevas formas partidarias, nuevas formas de expresión política, donde yo creo que de forma subyacente hay una cierta impugnación generacional, no abiertamente, estoy de acuerdo, no es un discurso de jóvenes contra mayores, pero creo que en la proliferación de nuevos partidos hay un cierto sesgo de edad y hay una cierta impugnación también generacional, seguramente, pero tampoco yo me acomodaría como quien observa el campo y dice qué bonito está esto de la repolitización difusa, y me explico. Yo creo que la gente joven, también por eso decía de reconstruir un contrato social que articule medidas de apoyo a las situaciones específicas de la gente joven desde una visión global de ese contrato social, tiene que aspirar también a condicionar la vida y a condicionar las políticas. El 8 de marzo del año pasado fue una jornada de movilización prácticamente con muy poquitos precedentes en España, y lo ha vuelto a ser este 8 de marzo. Pero ojo, ¿cuántas políticas de igualdad reales se han impulsado desde el ámbito público en este año? Hasta los últimos decretos que sacó el gobierno deprisa y corriendo antes del 8 de marzo. Es decir, estas oleadas de movilización social que a veces se dan en la sociedad española, estas nuevas formas de identidad colectiva que se generan en la sociedad española y que hay que atender con atención, tienen que aspirar también a concretarse. Las personas jóvenes no podemos ser, yo estoy, a veces se me va a estas horas la pinza, no pueden ser esos que se movilizan por causas más o menos genéricas que luego a la hora de la verdad no se acaban concretando en políticas. Hay que influir en todos los órdenes de la política, hay que transformar la sociedad desde la política, desde espacios diversos, eso no cabe duda, pero creo que esto es absolutamente importante, ¿no? Y esa secuencia de los 2 8 de marzo y las escasas concreciones legislativas, por ejemplo, que ha habido en España, pues también nos tienen que hacer reflexionar. Hay que concretar también. Lo decía Enric, otra vez aludiendo a un ejemplo de comisión, es que al final tienen que hacer propuestas políticas evaluables, objetivas, y que se puedan materializar, porque es la forma de transformar también, no, fundamentalmente la sociedad, ¿no? Gracias. En los 10 minutos que nos quedan, vamos a intentar cerrar como el título va un poco de la brecha al pacto. Si podéis concretar, ¿qué tema, o sea, algún tema que vosotros consideráis en los que haya más peligro de brecha en un futuro, y cómo solventarla? O sea, cómo ir hacia ese pacto, que cómo creéis que se puede a lo mejor abordar esos problemas y generar esas empatías intergeneracionales para que no se generen. A ver, yo la primera. Yo creo que lo que es urgente es que seamos capaces de elaborar algún tipo de relato de proyecto colectivo que sea capaz de apelar a todos. O sea, que lo que está roto es el contrato social en general, que el problema no es solo la brecha juvenil, que es que también, como digo, hay una brecha de género, también hay una brecha económica más general que no solamente afecta a lo generacional. También hay una brecha en España en concreto con la cuestión territorial. Entonces yo creo que no puede abordarse la brecha juvenil por separado, sino que tenemos que ser capaces de ofrecer un proyecto común que unifique, como he dicho antes, la aspiración de derechos y justicia social con el sentimiento de pertenencia. Leía una cita de un profesor italiano esta mañana que me ha gustado mucho, que decía: tú no tienes una patria si no tienes un lugar donde todos los demás tienen los mismos derechos políticos y sociales que los tuyos. O sea, es decir, si vives en una sociedad que aplasta, humilla y oprime y discrimina a
bolsas cada vez mayores de tus semejantes, no estás en una sociedad, estás en una jungla. Entonces creo que es urgente que pensemos formas de reintegrar y reconstruir ese lazo social para ir cerrando todas esas brechas que creo que están unidas y que no pueden abordarse por separado. Yo soy de Bilbao, pero por aquí está saliendo un frío que nos está dejando. Ahora de repente, pero antes... Ahora de repente, ahora mismo. Pero bueno, como queda poco. Yo comparto lo que has dicho, pero me voy a una concreción absoluta de algo que dejé en la primera intervención, el sistema de pensiones. Mira, en el sistema de pensiones existe un riesgo de brecha generacional desde el momento que las generaciones que actualmente estamos cotizando para pagar las pensiones de los actuales pensionistas, acabemos por asumir que las pensiones que nosotros vamos a percibir van a ser sustancialmente inferiores a las actuales. Ese es el gran riesgo de quiebra de los pactos intergeneracionales. Que lo que yo aporto en este momento esté asumido socialmente, que no va a ser algo equivalente a lo que yo vaya a percibir. Seguramente es un paso. Mirad, voy a contar una anécdota. Yo y una conversación, creo que hace ahora un año, porque fue en Semana Santa del año pasado, entre unas personas de unos 40 años en Cádiz, en Conil de la Frontera, en el que estaban hablando de pensiones, y puse la oreja. Y decían, es que nosotros no vamos a tener pues es que igual habría que hacerse un plan privado, no sé qué, no sé cuál, y hablaban de los salarios que tenían, y venían a decir, con los sueldos que tenemos no hacemos un plan privado. Y uno dijo la frase, dice, claro, como la cotización a la Seguridad Social es obligatoria, claro, diga, hombre, si a mí esos 300 euritos, esos 200 y pico que cobro diferidamente en cotizaciones sociales, me los das a mí, lo mismo vais y me da para hacer un plan privado, un plan de capitalización a futuro. Eso, en un ejemplo concreto, esquematiza la posibilidad de la ruptura de los pactos intergeneracionales. Y en sentido contrario, garantizar o dar la certidumbre, la certeza, la probabilidad alta de que aquellos derechos, aquellas contingencias que se cubren hoy en día en la sociedad con mi aporte, con mis impuestos, con mis cotizaciones sociales, van a ser equivalentes a los que yo razonablemente voy a percibir, creo que es el gran elemento de vertebración social de una forma intergeneracional. Bueno, aquí lo que acaba de poner Unai como ejemplo es decir que es uno de los puntos del programa de Vox. No, tú lo propongas sino de... Ya, sí. Ahí está, o sea, la implantación del modelo chileno de pensiones en España. Estas son las discusiones que van a aparecer en los próximos años. La curva, aquí viene la curva, no sabemos exactamente si será muy cerrada, semicerrada o abierta, pero viene la curva. Creo que eso hay que ser muy conscientes. Pienso que lo importante, a mi modo de ver, de cara a los próximos años, es, he intentado explicar antes con la parábola de comisiones obreras, ¿no? Es decir, de poder generar la continuidad de una civilización política democrática en España. Básicamente es eso. A través de qué instrumentos, yo no lo sé, yo creo que de entrada con los que existen, con los que con los años y con el tiempo han demostrado que han tenido un funcionamiento, y los que se puedan generar nuevos. Creo que este es el gran dilema al que se enfrentará España y al que se están enfrentando ya otros países, países vecinos nuestros están en esa discusión, en definitiva. En Italia, en Francia, estas son las discusiones. Porque, insisto, las brechas no se van a expresar de una manera, decir, oye, el partido de los jóvenes contra el partido de los viejos, el partido de la España vacía contra la España llena. No, todo eso siempre es más complejo, sobre todo porque intervienen estos factores de sublimación, ¿no? Que son los que de alguna manera dan forma a los combates políticos, a los combates culturales, a las progresiones, pero también a las regresiones. Hemos de hacernos a la idea, y esto quizá para nosotros en España cuesta de verlo, porque venimos de un tiempo histórico basado en la progresión, en primer término de progresión material. Este país ha tenido una progresión material como no había tenido nunca, por lo tanto que una idea de regresión nos cuesta visualizarla, pero puede ser que un día nos encontremos
frente a ella. Por lo tanto, me da la impresión de que en los próximos años serán años como de bandazo, ya muy propio. Quizá hay que reestudiar un poco el siglo XIX para entender nuestro siglo XXI. Nos iremos moviendo así, ¿cierto? Ponernos el cinturón de seguridad. Bueno, pues muchas gracias a los tres, ha sido un placer compartir la tarde con vosotros, escucharos. Gracias a los que habéis venido por las preguntas.